Bueno, gente, vamos a ver este momento que pasó en la mesa de Juana Viale con Telma Fardín, Guada Vázquez, debatiendo sobre todo lo que es el tema este de la violencia de género, etcétera, que está muy bueno el debate y se puso muy picante. Vamos a verlo porque está muy bueno. El Ministerio de la Mujer tenía 1.362 empleados, los llenaron de militantes. Los femicidios, de hecho, durante toda la gestión de Alberto Fernández aumentaron. Él dejó récord de femicidios en su gestión, o sea que si estaban implementando muchas políticas y muchos programas, la verdad es que no funcionaron, habría que ver otra cosa. Sí. Y lo que hizo el gobierno no es desmantelar el 144, sino sacar a los que están de más, sacar a los ñoquis. No es así. El 144 sí fue desmantelado. Hay muchas mujeres que trabajaban en el 144. Claro, que el no problema están más. Igual hay que decir que el 144... Que tomaron gente de más. Eso no, es lo que están no alcanza sacando. La gente que hay en el 144. Sigue sin alcanzar, no alcanzaba antes, no alcanza ahora. De todos modos, hay que dejar muy claro que a mí siempre me importa decir que el 144 no funciona como una herramienta de denuncia. No es que vos, una vez que llamas al 144, dejaste ratificado, sentado una denuncia, porque siempre comunicacionalmente, históricamente, con el 144 se cometía ese error y es importante porque muchas mujeres llaman pensando que eso es denunciar y no, lo que conviene siempre en ese sentido es ir específicamente a una comisaría y idealmente una comisaría de la mujer que siguen habiendo en la mayoría de los territorios, sigue habiendo específicamente porque es distinto que te tome la denuncia una persona que conoce la temática que no. Pero el 144 nunca tuvo los recursos que se necesitan. Hace poco nos cruzamos a una mujer que me decía, yo trabajaba en el 144, nunca alcanzó y digo, evidentemente las políticas públicas siempre tenemos hace muchísimos años y desde que tenemos observatorios, porque a su vez antes no había ni siquiera observatorios que pudieran mostrar el índice de la cantidad de violencia que se sufría y además, digo, muchas veces no se caratula como femicidio, entonces también está subdenunciado. Si no alcanzaban el personal de 144, lo que tendrían que hacer es una auditoría y mostrar primero la evolución, los casos resueltos, los resultados. Hay un problema con el Estado argentino que nadie mide resultados. Entonces, los observatorios, total. Si no alcanzaba el personal, tendría que estar eso detallado, porque se manejaban así, diciendo ir a pedir plata y decir, no, porque no me alcanza, tengo que tomar más gente, y tomaban gente y nadie medía cantidad de empleados, tareas asignadas, resultados del programa. No, ojalá ahora se audite, digo, cuanto más transparencia, más vidas se van a salvar también. Absolutamente. Digo que es algo sin bandera, no es que por pensar de una manera o de otra manera políticamente tendría que tener, o sea, no debería tirar para un lado o para el otro por una ideología política. Estoy pensando en voz alta. Alperovich fueron 16 años. ¿Cómo se llama el intendente de La Matanza? Espinosa. Sigue ejerciendo... De lo que en el peronismo nadie habla de Espinosa, ¿no? Porque ahora obviamente hablan todos de Alberto, porque Alberto ya era un paria político, ¿no? Pero ¿qué pasa con Espinosa? Que tiene una denuncia gravísima, que está procesado. O sea, la justicia creyó que había elementos suficientes para procesarlo. Sí. No había nadie ejerciendo un cargo público. Sigue siendo intendente. Eso es raro que no lo aparten de un cargo público, habiendo ¿no? acosado a sus empleadas, ¿no? Sí, eso es terrible. En la Cámpora también hubo casos que fueron acallados, que fueron tapados, que fueron arreglados con dinero, señoritas que denunciaron que las encerraban en el baño, que había dirigentes que se ponían violentos. Bueno, todo eso fue tapado, de eso nunca nadie se habló. Con lo de Alperovich, podrían haberlo sacado, echado del Senado, hacerle juicio político y eligieron darle licencia. O sea que todo, creo que el mensaje es muy grave, ¿no? Porque el proyecto, lo dijo Grabois el otro día, por el proyecto nosotros sabíamos que era un candidato indigno Alberto Fernández, pero por el proyecto lo votábamos. Sabíamos que Scioli era un candidato indigno. Proyecto? El proyecto nacional popular. Entonces, el problema justamente que funciona como una omertá, ¿no? Como una cosa de mafia, decir, bueno, esto lo tapamos,
en función de nuestro proyecto. Y termina el mensaje siendo, me parece, muy grave. Y tengo otra pregunta. Por ejemplo, que se viralizó el video de Tamara Pettinato en plena pandemia, tomando una cerveza, no voy a discutir eso, pero digo, ella podría estar procesada o se la podría procesar por estar en pandemia en una situación que no era la que estábamos habilitados todos. No, ella tenía permiso de circulación por ser periodista, podía alegar, ¿no? Como alegó, ella tiene entradas en la Quinta Olivos y en Casa Rosada. En su momento lo de Quinta Olivos se había sabido y ella dijo que fue por una cuestión personal. Que no tenía que explicar por qué. Que no tenía que explicar. Acá, más allá de la vida privada de Tamara, que puede hacer lo que quiera, incluso también ahí también hubo una cosa de complicidad con lo que ella vivió, porque y esto lo sabe su entorno laboral también lo conocía. Alberto Fernández se obsesionó con ella y incluso se le aparecía en la puerta de su casa, la iba a buscar. Una situación que vos pensás, el presidente de un país que se estaba hundiendo en números récord de pobreza, ¿no? De fallecidos, de no vacunados. Muertos, gente fundiéndose. Y él estaba cual adolescente persiguiendo a una chica, haciendo estos videitos en horario laboral, ¿no? Con lo que vale el tiempo de un presidente. Imagínense la cantidad de gente que intentó llegar a él, gente con necesidades sumamente graves y este señor dedicando su tiempo a estar en situaciones de seducción con una chica, la verdad que es sí, no, y me imagino como esto que decís de la punta del iceberg, cuando empiecen a por ahí aparecer... Y no fue la única, ¿no? Cuando empiezan a aparecer más situaciones donde evidencien... no sé, una irresponsabilidad como presidente. Sí, claro. Digo, lo que haga Tamara o lo que haga fulana de tal no me tiene sin cuidado, pero digo como imagen de presidente, como responsabilidad en el contexto en que estábamos viviendo, no es que... O sea, cómo degradó la institución presidencial, cómo degradó la autoridad presidencial y desde lo humano uno no puede creer la poca conexión de él con lo que le estaba pasando a la gente, ¿no? No, a mí me llama como esa imagen de él con el dedo señalando y después no hubo ni no hubo una empatía, no hizo nada o algo que dijese, y esto es a nivel personal, lo digo, como... La estamos pasando para el culo todos y no es que algo de eso él lo demostró, era como una antítesis lo que hizo y cada vez se demuestra más y más y más, sumado a las causas de corrupción que pueden salir a la luz. Y fíjate que eso del dedito, ¿no? De la Argentina de los vivos se terminó con el tema de la cuarentena, tuvo la misma actitud con el feminismo. Haciéndose el feminista, hablando en contra del patriarcado, diciendo yo no puedo creer que en Argentina haya una mujer golpeada. Cuando ahí tenemos un video de Alberto, realmente me crispa, digo, me parece que no... Pero no ha lugar, no sé cómo decirlo. El nivel de cinismo, ¿no? Cinismo. ¿Qué opina el colectivo feminista? Le quiero preguntar a Telma, que ¿vos estabas ahí ese día? No. ¿Cómo ven esto, no? Porque... confiaron en que él tenía como un interés genuino con la causa feminista. A mí me resulta siempre muy difícil hablar en nombre de todos, como si fuese, yo tuviese la palabra de los feminismos. Yo puedo como hablar desde mi perspectiva. Que de hecho en eso, en relación a algo que vos comentabas hace un rato, no, el Ministerio de las Mujeres, todos los gobiernos cuando crean sus ministerios o los reducen,
ponen empleados que en general tienen una simpatizan con o responden a esos gobiernos. Hay puestos que sabemos que van en esa línea, digo, no es algo que solamente hizo ese gobierno. No, sí, cuando cambian los gobiernos muchas veces se cambia. Hay Eso puestos por lo general que no. son las primeras líneas, que son los cargos políticos, pero y bueno, ya para justo abajo tienen que ser técnicos, justo el Ministerio de las especialistas. Mujeres fue formado en un contexto en el que había mucho conocimiento de mujeres que venían trabajando hacía muchísimo tiempo sin tener un armado como era el nombramiento del Ministerio de las Mujeres. Entonces, por supuesto que esto degrada. Me parece que no es ninguna novedad un varón diciendo este tipo de cosas y puertas para adentro siendo un violento. De hecho, mi propio abusador hizo una campaña, no era el 144, pero era hablando de la importancia de que las mujeres denuncien la violencia. O sea que para mí no es nada nuevo, creo que para la gran mayoría. En general, las personas a las que denunciamos son los ejemplares padres de familia. Claro. O sea, es uno más. Por supuesto, genera más indignación por la investidura que representaba. Claro. Porque sin dudas, bueno, estos discursos, ¿no? Donde de pronto se ponía una bandera y decía yo voy a ser ese hombre que ayude a... Que va a terminar con el patriarcado, dijo en un momento. Siempre, de todos modos, me parece que todos los feminismos nos reímos de lo ridículo que era. Bueno, hace millones de años que vienen trabajando mujeres, digo, no, a mí no se me ocurrió venir y cambiar el mundo, a ninguna de las feministas de esta era dijimos, bueno, y ahora venimos con una novedad. O sea, lees a Simone de Beauvoir, que escribió hace 70 años y decía lo mismo que seguimos diciendo. No, por supuesto. O sea, no lo... E incluso yo sé que en ese momento, cuando él hace un acto por la reglamentación de la ley del aborto, él dice, y al final soy como el presidente que va a terminar con el patriarcado, y les da el consejo, que también es una típica actitud machista de mansplaining, de que el hombre como que se para en una actitud de condescendencia con la mujer, como diciendo, yo te explico, y les dice, mujeres, empodérense. Claro, ahora que nos lo dijo lo vamos a hacer. Ahora sí, ahora que nos diste permiso vos. Ahora que nos validaste. Que Pero eso bueno, cayó sí, la verdad es que muy tenga mal. la investidura de presidente y se evidencie tanto el maltrato, la violencia, Los abusos siempre se dan en posiciones de poder. Me parece que el poder también es como lo que lleva a... es muy difícil, evidentemente, para ellos pensar en ejercer el poder de otro modo. Entonces, siempre los abusos tienen mucho más que ver con el poder que con el deseo. Claro. Tienen todo que ver con el poder y nada con el deseo. El sometimiento dentro del abuso es el poder que le otorga a uno, ¿no? Y que no lo Por puede tener eso otro. me parece que también dimos un gran salto como sociedad, porque se animan a denunciar cosas que antes quedaban bajo la mesa. Sí, no sé cuántos. ni hablar. Imagino que muchos presidentes o mandatarios han cometido los mismos delitos, pero en otra época no se denunciaba. Tenemos en nuestro coso. Alperovich, además, en el medio del auge feminista en la Argentina y en el mundo, pero Argentina como punta de lanza, y en ese mismo contexto es que él cometía los abusos contra su sobrina. Sí. Bueno, Alperovich creo que los hijos lo siguen defendiendo hasta ahora. Y con el ámbito familiar, yo sé que no te gusta hablar mucho, pero te lo voy a preguntar. Tu padre también fue condenado por abuso a tu media hermana, ¿no? Es así. Y cumplió su condena y ya. Cumplió su condena y sí, yo no tengo vínculo. No tenés vínculo con tu... Para mí es mi progenitor, no es mi padre. Es mi y eso progenitor. vos te enteraste de eso como de grande cuando sale toda la luz. No, yo sabía, yo tenía 3 años cuando... Claro, o sea, sí es la historia de mi familia, y creo que también por eso yo sentía la responsabilidad que sentí de hacer lo que hice con lo que me tocó vivir a mí. Claro. ¿Y tu madre defendió a tu padre y fue en contra de tu hermana? ¿Es así? No, pero se habló mucho de toda mi... Sí, por eso pregunto. Que eso es como lo violento de lo que sucede con las mujeres que nos atrevemos a denunciar violencia. Nunca se habló de los padres de él. Yo me pregunto por qué no sabemos la historia de sus padres y sí la de los míos. Me parece injusto. ¿Cómo de los padres de quién? De mi abusador. ¿Por qué hablamos? ¿No? Hay algo que es como llamativo. Bueno, ¿dónde estaba? Es algo que se pregunta mucho. ¿Dónde estaba la madre de ella? ¿Y dónde estaba la madre de él, por ejemplo, cuando él fue un violento abusador? Sin embargo, esas preguntas siempre se le hacen a la víctima y no al victimario. Yo me vi sometida a un escrutinio público y se me
cargaron motes y se inventaron falsas acusaciones de toda índole, que es lo que le pasa a cualquiera que se atreve a denunciar violencia, pero en diferente escala. Yo tenía la repercusión de los medios, que tuvo algo maravilloso porque muchas personas se animaron a denunciar. Y bueno, y toda una contracara, que lo mismo que le hacen a una piba que denuncia en un pueblo y dicen no, porque tal cosa, y su familia, y ella, y es usado en la justicia. Digo, la justicia repleta de estereotipos de género donde, no, bueno, pero ella viene de esta historia, no, pero ella tiene esta familia. Pues no investigamos la familia de los abusadores, porque por ahí nos ayude a entender cómo podemos prevenir abusos sexuales. Totalmente. Y por supuesto que siempre que hay que creerle a la víctima, pero tampoco podemos olvidarnos de que vivimos en un Estado de Derecho en donde la presunción de inocencia también rige, ¿no? Porque no alcanza solamente con la palabra de una persona. Ahí me parece que no hay que perder de vista eso. No, también, bueno, en la justicia la palabra de una persona está, digo, a mí me hicieron 9 pericias, está, digo, llegamos a una condena porque es tan mal que sean 9 pericias, debería alcanzar con menos, sobre todo por la revictimización que significa contar 80 veces lo que te pasó. Entonces, por supuesto que está muy bien. El tema es la presión psicológica y emocional que sufrís en cada pericia. Digo en los medios, porque en los medios como que ya se condena a una persona y también hay que pensar que también hay vidas destruidas del otro lado. No estoy hablando de tu caso, por supuesto, sino que no podemos perder de vista de que la presunción de inocencia siempre tiene que estar hasta que haya una condena de parte de la justicia, ¿no? Porque también hubieron casos que fueron falsamente creados para generar, para sacarle a los hijos, para, no sé, intereses políticos. Eso se llama falso síndrome de alienación parental. Se usa mucho en la justicia con la idea de que las madres son unas despechadas. Y yo conozco muchos casos de niños, niñas, trabajo con esos casos, que han sido restituidos a sus padres abusadores y después se demuestra que han sido abusados. Bueno, pasó con ¿cómo se llama la pareja que mató al niño, que fueron presas? A Lucio. Sí, que al padre no se lo dieron. Dupuy, exacto. A Dupuy, y se lo restituyeron a la madre. Aberrante, repudiable. A mí lo que me sigue impresionando es que se conocen muy pocos casos y no sé, digo, escucho 3 casos que se nombran reiteradas veces, que a los movimientos feministas y a las mujeres representantes se los indica como no dijeron nada. Decimos por todos los que podemos, nos encantaría por muchos otros y no llegamos. Pero hay algo muy delicado en esto que decías del esperar a ver qué dice la justicia. La justicia en primera instancia, mi abusador lo absolvió por una cuestión muy específica. La justicia argentina, porque nunca tramitó en Argentina. Nicaragua es donde sucedió el hecho y a donde tuve que viajar a denunciar, y Brasil es a donde él eligió irse, para no decir profugarse, porque bueno, se escapó de la justicia nicaragüense, pero logramos que avanzara la causa en Brasil, que por cómo funciona Brasil no extradita nacionales, él nació allá, entonces el juicio tuvo que hacerse en Brasil, lo logramos, o sea, la verdad que los impedimentos para que yo pudiera acceder a justicia fueron muchísimos, y el problema yo comparto que vivimos en una sociedad de derecho que es muy difícil caer, es imposible caer en una lógica de escraches, porque si no sería una anarquía y sería muy difícil que tengamos que hacer justicia nosotros. Pero es muy delicado cuando decimos esperar a ver qué dice la justicia, porque la justicia solo condena estadísticamente, a mí me gusta mucho hablar de los números, el 1% de los casos de abuso sexual en América Latina, el 15% en Argentina, estamos un poco mejor, es aberrante el número. Y en estadísticas también, solo el 1% o el 4% en España, que tiene mejores observatorios, son denuncias falsas. O sea que no puede haber un 86% de mujeres que estén yendo a la justicia porque no tienen nada mejor que hacer. De hecho, ese 1% es la tasa en general de resolución de casos en la justicia. O sea, de todos los delitos, solo el 1% hay un condenado. Sí, el 1%. Es terrible. Imagínate. Coco. Hola gente, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Bueno, muchas gracias por haber llegado hasta acá. Nada, quería revivir este momento de Juana Viale con Guada Vázquez, tema Fardín, porque bueno, obviamente que me parece un tema súper interesante, súper interesante, que atraviesa a gran parte de la sociedad, y me parece que se ha hecho política, obviamente, con este tema. Me parece que, o sea, no está... o sea,
no está de más volver justamente a aclarar, como bien se dijo en el video, pero también no está mal volver a aclarar de que el abanderado número 1 de la violencia de género y de la lucha contra el maltrato a la mujer, etcétera, qué sé yo, se encerraba en la Quinta de Olivos y le pegaba a la mujer. O sea, me parece que eso no está de más aclararlo y volver a aclarar muchas veces, porque eso lo que dice, ¿qué dice eso? Que eso lo usaban de una forma política. O sea, él no sentía de verdad eso. Lo que pasaba es que había mucha gente en ese momento que estaba todo el auge, ¿no? de la violencia de género, del feminismo, etcétera, el pañuelo verde, qué sé yo. Entonces, como estaba ese auge, el kirchnerismo recogió esa bandera y dijo, bueno, nosotros somos esto, somos pañuelo verde. ¿Para qué? Para que lo voten más cantidad de gente y quedar como los buenos de la película. Cuando en realidad son justamente todo lo contrario, porque el presidente, quien encabezaba eso, no era ni más ni menos que un golpeador. Además tienen a un montón de golpeadores, abusadores, etcétera, en sus filas. O sea que estamos hablando de una hipocresía absoluta. O sea, la hipocresía más grande jamás vista, creo, porque o sea, se comprobó absolutamente. O sea, me parece una locura esto, pero bueno. Así que por eso me gusta mucho la opinión de Guada Vázquez y el debate este. Así que nada, gente, bueno, un saludo, nos vemos en el próximo. Mil gracias por bancar como siempre. Así que nada, un saludo. Chau, chau.